RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. ¿Cómo están? Aquí, como todos los martes, el Foro Penal. En esta ocasión, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal. Bienvenida Catherine, productora, que estaba siendo reemplazada en estas últimas semanas por Carla. Bienvenida Catherine nuevamente. Catherine Manzano. No sé quién está ahí en los controles. Catherine, si quieres me dice, creo que es José Gregorio González, ¿o quién está? ¿Perdón? César Arteaga en los controles. Bueno, en la gerencia de la radio Willy Sarcaya, y en la dirección general Jaime Nestares. Gracias por este espacio. Y bueno, hay varios temas. Voy aquí a colocar en Twitter que estamos en la radio para que se vayan conectando también. Pero hay varios temas que hoy vamos a discutir. Uno muy importante, les pido a que estén pendientes de esta providencia administrativa. Una providencia administrativa es un acto administrativo, pero llamamos que es una normativa, pues, dictada recientemente, creo que fue la semana pasada, donde se establece un registro obligatorio de ONGs. Y en pocas palabras el problema, claro, explicarla ahora es difícil. Hay un comunicado, por cierto, que suscribieron más de 600 organizaciones nacionales e internacionales, 2 comunicados y otro también que suscribieron otras organizaciones internacionales el día de ayer, donde se explica esta providencia administrativa que en definitiva cerca o intenta pues controlar a las ONGs en Venezuela. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es eso que las intenta controlar? Bueno, recuerden que las ONGs son organizaciones no gubernamentales. Una de lo que permite que fluya la ayuda de las ONGs, por ejemplo, del Foro Penal, de asistir gratuitamente a personas presas arbitrariamente, a víctimas de violación a los derechos humanos. Bueno, precisamente lo que permite es la independencia del Estado, la posibilidad de actuar libremente y si estás actuando evidentemente por violación a los derechos humanos que son ejecutadas por funcionarios del Estado, pues si el propio funcionario del Estado es el que te controla, pues ciertamente, o el que te va a restringir, o el que te va, digamos, a limitar, o el que te va casi que a señalar como terrorista basado en una providencia de una manera además totalmente subjetiva, tomando en cuenta que esa es la narrativa que se ha utilizado lamentablemente contra muchas ONG, pues evidentemente eso va a traer un problema importante a las ONG. Por eso muchas ONGs, conociendo además la historia en estos temas y las restricciones que han existido en otros países, que debo decir que autoritarios, hay una alarma en este sentido y hay un gran apoyo internacional en relación con esta situación, que lo que se exige en este comunicado es que se derogue esa providencia administrativa que pretende eliminar, digámoslo así, o controlar de una manera, voy a decirlo, arbitraria a las ONGs en Venezuela. Esa es una situación que queríamos también conversar
Sin embargo, los invito y les pido a todos que, que nos apoyen difundiendo este comunicado, nos apoyen a las ONG en este sentido. Y bueno, muchas veces se pide, sobre todo personas que han sido detenidas arbitrariamente, apoyo urgente cuando una persona es detenida, apoyo urgente cuando hay una audiencia y requieren la presencia de abogados en lo que respecta a lo que nosotros hacemos, u otras personas piden apoyo urgente cuando requieren unas medicinas y hay ONGs que les pueden suministrar ese apoyo, o apoyo urgente cuando un periodista es detenido y se agrede la libertad de expresión y las ONGs están ahí presentes. Bueno, hoy son las ONGs las que piden apoyo urgente de la población para respaldar la actividad de las ONG y evitar que estas restricciones, esta persecución formal que se intenta establecer, porque hay que llamarla así, pues sea efectiva. Y la única manera es la presión de todos, el apoyo de todos, la presión nacional e internacional en este sentido. También queremos hablar, vamos a intentar comunicarnos, ya Catherine tiene los contactos en el momento que lo puedas hacer, Catherine, sin importa el orden. También queremos comunicarnos con algunos de los abogados del Foro Penal, sobre todo en Caracas, porque se están llevando a cabo en este momento en Fuerte Tiuna, que es donde se encuentran los tribunales militares. Se está llevando a cabo una audiencia, ya el juicio como tal, contra personas que están siendo señaladas como parte de rebeliones de carácter militar. Ahí está el caso de Miguel Ángel Castillo, José Gregorio Valladares. No podemos hablar con los abogados, que es Miguel Ángel Forero y Mariana Ortega, que están dentro de la audiencia, porque están precisamente en la audiencia y ahí no tienen celulares, pero la esposa de Miguel Ángel Castillo está a las afueras de los tribunales y quería conversar con ella. También queremos hablar con Rachel González, quien es abogada de Caracas, quien coordina muchas de las actividades del foro voluntariamente. Ella también lleva el caso que se reinició la audiencia el viernes pasado, que es lo que se conoce como el caso de Paramacay. Allí está Rachel González con Alejandro Cantillo y Luis Medina, quienes son los abogados encargados de ese caso, y también quiero que nos cuente sobre esa audiencia donde estuvo presente los abogados del Foro Penal y otro grupo de abogados, porque hay más de 30 procesados. Y también queríamos hablar con Estefanía Migliorini. Estefanía Migliorini es otra abogada voluntaria del Foro Penal, que sean coordinadora todo lo que es Caracas en términos operativos, y está llevando también varias causas, incluyendo la causa que así se conoce como de intento de magnicidio, donde hay personas, debo decir, inocentes allí, también procesadas. Hay un caso que siempre quiero recordar de Emirlendris Benítez, una mujer con hijos pequeños ahorita, pero que fue detenida, y debo recordarlo, cuando se encontraba embarazada, y hubo un aborto incluso producto de la detención, o producto, según ella señala o ha señalado, de los maltratos allí recibidos. Eso es un caso donde ella se encuentra todavía privada de libertad en el INOF, más de 3 años. Y uno de esos son de las cosas que siempre uno tiene que tratar aquí, igual que el caso de Paramacay. No se trata ya de la responsabilidad o no, sino el tema es que ya son más de 3 años, casi 4, privados de libertad sin juicio, y el juicio se reinicia el viernes pasado. Se reinicia, quiere decir que está comenzando el juicio nuevamente, y se difirió porque no acudieron algunos de los procesados. No sé si tenemos a alguien ya en línea, Catherine. Bueno, tenemos a Rachel González en línea. Rachel, como les decía, es abogada voluntaria del Foro Penal, está coordinando algunas actividades operativas del Foro Penal, y lo que quiero hablar, Rachel, particularmente es el caso de Paramacay, de la audiencia, o lo que se conoce como el Paramacay, que les recuerdo que es el intento o la toma
que hubo del fuerte Paramacay en el estado Carabobo, y que, bueno, producto de eso hubo detenciones de diversas personas, unos presuntamente involucrados, otros que no están para nada involucrados, pero más allá de eso, Rachel, quería que nos contaras cómo fue la audiencia del viernes, en qué estado el proceso, cuál es el estado del proceso, el tiempo que llevan las personas detenidas y cuándo prosigue pues el proceso nuevamente. Adelante, Rachel. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Un momento. Hola, Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Buen día Rachel, para todos. ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Buenísimo. Bueno, recordemos que el caso Paramacay había comenzado el pasado marzo del 2020 y a raíz de la pandemia se había paralizado por un año. Los muchachos de Paramacay, llevan casi 4 años detenidos, el cual estamos apenas iniciando el juicio. O sea, el pasado 16 de abril, que fue el pasado viernes, se dio inicio a la apertura de juicio. Ojo, no se inició por cuanto de 31 acusados, faltaron 6 que están bajo medidas cautelares. Vale destacar que la audiencia se tuvo que diferir por la ausencia de estas personas acusadas que están bajo medida. Ya llevamos 4 años en espera de que se arranque este juicio. Actualmente los muchachos tienen problemas de salud graves como consecuencia de la tortura. Por ejemplo, hay muchos que necesitan tratados en la parte de urología, tienen problemas en la rodilla, en la columna, en la cabeza, todo a raíz de la tortura. La audiencia fue diferida para el 30 de abril a las 9 de la mañana. Para ese día estamos convocados para que se dé inicio a la apertura de juicio. Cuéntame, ¿y quiénes? Ahí están los abogados del Foro Penal. Cuéntame cómo fue el viernes pasado, porque debo decirlo, un comentario me llamó una persona que que los abogados del Foro no habían ido, que unos abogados no habían ido y por eso se difirió. Yo creo que es bueno aclarar eso, porque a veces se corren rumores o hay informaciones totalmente falsas, debo decirlo, a veces malintencionadas, que intentan pues a veces hasta desprestigiar, debo decirlo, la labor a veces del foro, pero quiero que expliques eso, bueno, o de otros abogados, pero quiero que nos expliques qué ocurrió en la audiencia y quiénes estuvieron presentes y si se difirió por alguna falta digamos, de algún abogado o la no presencia de alguien. ¿Cómo fue eso? Bueno, en principio difiere en la audiencia porque faltaban los imputados, los acusados. En principio todos los abogados estábamos presentes desde muy temprano. Hubo 2 diferimientos en ese día. El primero se hizo alrededor del mediodía y se convocó a la 1:30 de la tarde. Siempre estuvo presente tanto el foro como los demás abogados, defensores, ¿ok? Luego en la segunda sesión del día viernes a la 1:30, igualmente hizo presencia el foro y los demás abogados, pero efectivamente se constató de que de los 8 acusados que faltaron, muchos estaban con problemas de salud. De hecho, muchos de su defensa alegaron de que tienen COVID, pues. Entonces eso imposibilita su presencia en el juicio. Más sin embargo, bueno, el tribunal preguntó si nosotros teníamos alguna objeción de que se realizaran las audiencias en las semanas de cuarentena radical. Y bueno, muchos de las defensas alegaron de que muchos venían de Valencia, Barinas, y entonces era complicado llegar a estas semanas de cuarentena para que se realizara este juicio. Eso por un lado. Y por otro lado,
El tribunal también preguntó si teníamos alguna objeción en cuanto a que los acusados que faltaban, que tenían medida cautelar, enviaran una autorización a sus defensas para que fuesen representados en ausencia, o sea, para que fuesen representados en juicio en ausencia de ellos. Eso fue todo lo que ocurrió en la audiencia. Y bueno, el tribunal acordó que las audiencias se van a realizar en las semanas flexibles. Ok. O sea que entonces, bueno, claro, yo entiendo y nosotros hemos presionado mucho, debo decirlo, para que las audiencias se realicen porque se ha venido retrasando el proceso en ese sentido, pero por el otro lado también hay abogados que, como bien decía Rachel González, que no es el caso del foro, porque el foro está, los abogados están acá en Caracas, pero hay muchos que están fuera de Caracas y que, bueno, evidentemente con las restricciones se hace complicada la venida o la ida, ¿no? O el regreso, sobre todo porque ustedes saben que incluso si se permitiera el paso a través de alcabalas, etcétera, a veces se forman, soy testigo de eso, unas colas terribles que tú no sabes calcular porque le están pidiendo salvoconducto a uno, salvoconducto al otro y no sabes calcular si puedes llegar o no al lugar establecido, ¿no? Que en este caso sería el tribunal allí en Fuerte Tiuna. ¿Qué otra circunstancia? Cuéntame algo, Rachel. Hablabas de una falta de atención médica, por cierto, por unos problemas de salud que tienen algunos de los detenidos allí en el caso de Paramacay. Correcto. Pero por otro lado, señalabas que ellos habían denunciado torturas. Porque Correcto. claro, nosotros no podemos decir que hubo tortura específicamente, pero sí podemos efectivamente señalar que hubo denuncias de torturas porque incluso esas denuncias han sido remitidas ante diferentes instancias, incluyendo la declaración de ellos ante el propio tribunal de la causa sobre las torturas que ellos recibieron. Mi pregunta concreta es, ¿el tribunal ha requerido alguna investigación en cuanto a la tortura como tal que ellos han denunciado? Porque además a todas estas la tortura implicaría, si hubo tortura, hubo declaraciones, producto de la tortura, todo ese proceso está nulo en virtud de las torturas que acarrea un vicio de nulidad absoluta de orden público, porque la persona está siendo presionada bajo tortura y hay una violación muy grave de los derechos humanos. Cuéntame si hay algún tipo de investigación o solicitud de investigación por parte del tribunal o si la fiscalía comenzó una investigación al respecto. No, bueno, ya llevamos casi 4 años de la aprehensión de estos muchachos y no se ha iniciado, pese a que en la audiencia preliminar, el 16 de noviembre del 2018, se denunció tortura y nada, aún hasta la fecha no se ha iniciado ninguna investigación con respecto a eso, absolutamente. No tenemos ningún tipo de respuesta por parte de la Fiscalía. ¿Y hay alguna participación o ha habido alguna presencia de la Defensoría del Pueblo en el proceso en virtud de esta situación en particular? Tampoco, no hemos tenido ni apoyo, ni respuesta, ni de ningún tipo con respecto a la Defensoría del Pueblo. Bueno, eso yo quiero, ya también permitiendo que estás presente, Rachel, recordar, y esto se lo recuerdo a los funcionarios, todos los funcionarios, no solo en el área judicial, en cualquier área, ¿no? Que en Venezuela está vigente y aplica pues la ley contra la tortura, la ley especial que se llama concretamente Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y nosotros, como abogados en materia de derechos humanos, hemos venido siempre en muchas ocasiones denunciando ante el propio tribunal, no solo los abogados, sino incluso las propias víctimas, en el caso de Paramacay me consta porque sé que lo han hecho, las torturas las cuales han sido víctimas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchos jueces, yo no sé si es desconocimiento o no sé qué es lo que está pasando, pues obvian esas denuncias y al obviar esas denuncias el propio juez está incurriendo en una violación a la normativa
en cuanto a tortura respecta, que es la ley contra la tortura, que además es un tratado internacional, que además la tortura de manera sistemática constituye crimen de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma. Correcto, Pero correcto. concretamente en cuanto a la ley que para sancionar y prevenir la tortura, ley venezolana, se establece en el artículo 15 la obligación de notificar a la Defensoría del Pueblo. Concretamente se los leo, y eso quiere decir que si un funcionario policial, judicial, defensores públicos, fiscales, tiene conocimiento de un acto de tortura, lo primero, lo más elemental, es notificar a la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría del Pueblo pues proceda a una investigación al respecto que ameritaría también la remisión a la Fiscalía. Pero les leo el artículo 15, porque esto es importante. Solo ese artículo, porque los otros, más adelante que vamos a referirnos, obligan al funcionario a investigar directamente, como lo vamos a analizar, pero dice, o a ordenar una investigación. Dice, cuando los funcionarios o funcionarias policiales del servicio penitenciario, los o las fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos o las defensoras públicas, los funcionarios o funcionarias militares, los jueces o jueces de la República tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta ley, que son los de tortura, porque es la ley contra la tortura, deberán notificar a la Defensoría del Pueblo en un lapso no mayor a 48 horas. Quiere decir que si ellos tienen conocimiento en virtud de que la víctima se los denuncia en el propio tribunal, como ocurrió en el caso de Paramacay, por ejemplo, el juez, incluso el propio fiscal, el defensor público, debe notificar a la Defensoría del Pueblo. Y eso no ha ocurrido en la gran mayoría de los casos. Pero fíjense, voy a... bueno, evidentemente el artículo 17 se refiere a que el funcionario que lesione o dañe la integridad física de una persona para obtener una información, bueno, tiene una prisión de 15 a 25 años, ese es el delito de tortura, importante aquí establecido, igual que el delito de trato cruel, y el que colabore también, sin ser artífice, digamos, directo del acto como tal, también tiene una pena importante. Pero más allá de eso, les voy a leer también las obligaciones que establece el artículo 23. Perdón, del servicio, no sé tal, el 25. El funcionario público, esto es importante, el funcionario público o funcionaria pública que se niegue a dar información a los distintos representantes de los órganos y entes que conforman la Comisión contra la Tortura, le negara el acceso a los expedientes, etcétera, tiene también una sanción específica, lo que quiere decir que están obligados, o sea, hay toda una serie de obligaciones relativas al delito de tortura. El artículo 27 incluso establece una responsabilidad importante de los médicos forenses. Oigan bien, los médicos forenses. El médico o médica que incurre en falsedad al expedir el informe médico legal, psicológico o mental respectivo u omita la mención de signos de tortura o maltrato, será sancionada o sancionado con pena de 8 a 12 años de prisión y suspensión de la licencia por un pedido equivalente a la pena. Eso es otro tema también importante, que el médico está obligado a que si va a hacer un informe médico forense, no puede ocultar si ve signos de tortura o incluso se le denuncia la tortura, él no puede ocultar esa situación, ¿no? Pero fíjense esto, los funcionarios y funcionarias públicas no podrán invocar como causa de justificación, este es el artículo 30, la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad para justificar la comisión de los delitos previstos en la presente ley. Y el artículo 31, el 30 es o sea, lo que te quiere decir en pocas palabras, que yo no puedo decir, no, mira, es que a mí me ordenaron que le golpeara a este detenido y fue mi jefe que me ordenó, yo lo tuve que hacer por lo que se llama la obediencia al superior. No, tiene que ser obediencia reflexiva, es decir, si usted le están ordenando torturar a alguien, usted no puede justificarse en esa supuesta orden del superior. Pero hoy voy al artículo 31, que es donde quería llegar, que es en cuanto a la obligación, repito, de que se investiguen los actos de tortura. Es decir, si usted vio un acto de tortura, no puede decir, no, bueno, es que usted tenía que haber ido a la fiscalía, usted no lo hizo, usted tenía que, porque eso es la excusa que muchos
Es así, Rachel, que muchas veces señalan, no, bueno, es que yo no soy la autoridad competente para conocer de eso, usted tiene que ir a la fiscalía a denunciar. No, pero si el fiscal está presente, si el juez está presente, si un defensor público está presente, lo mínimo es referirlo a la Defensoría del Pueblo, como leímos en el artículo 15, pero el artículo 31 te dice concretamente que todo funcionario público y funcionaria pública que presencie o tenga conocimiento de la comisión de los delitos previstos en la presente ley, o se le instruye una orden para ejecutar actos típicos previstos en esta ley, aun cuando no se ejecutaren, está obligado u obligada a denunciarlo de inmediato ante las autoridades competentes. El funcionario público o funcionaria pública que incurre en omisión a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado o sancionada con pena de 1 a 3 años de prisión. El artículo 31 es muy claro en cuanto a la obligación de cualquier funcionario público. Esto incluye jueces, fiscales, defensores públicos, todo funcionario público está obligado cuando tenga conocimiento, porque fíjense, dice, repito, el artículo 31 de la ley contra la tortura, todo funcionario que presencie o tenga conocimiento. Si no tiene nada, no solo aquel que vea que le están torturando a alguien, sino que tenga conocimiento, por ejemplo, porque en el tribunal la víctima lo señaló, se subió la camisa y enseñó unos golpes. El funcionario tiene conocimiento de eso y ese funcionario está, repito, juez, fiscal, defensor público, está obligado a hacer la correspondiente denuncia. Es decir, el juez está obligado no solo a denunciar ante la Defensoría del Pueblo de conformidad con el artículo 15, sino está obligado a denunciarlo de inmediato ante las autoridades competentes. ¿Quién es la autoridad competente? Bueno, para una investigación es la Fiscalía. Y si la propia Fiscalía está presente y no se lleva a cabo la investigación, bueno, pudiese pensarse que a lo mejor también está encubriendo algo que está ocurriendo o está incumpliendo con su deber de investigar, ¿no? Y bueno, esa es un poco larga la explicación, pero creo que es importante hacer referencia a eso, sobre todo para los funcionarios que a veces no tienen conocimiento de las responsabilidades en que incurren, sobre todo en estos delitos tan graves como el delito de tortura, y más aún si es sistemático, que constituye crímenes de lesa humanidad. Bueno, Rachel, muchísimas gracias por estar presente. Vamos a tener que ir a un corte, ya son las 11:30. Y vamos a contactar a Estefanía Migliorini o también a la familia de Miguel Ángel Castillo. ¿Qué me tienes que decir? No, que gracias por la invitación y bueno, estamos a la hora. Muchas gracias, Rachel. Bueno, y adelante. Y siempre agradecido por tu apoyo. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Informe RCR presenta titulares. Canasta básica de marzo se ubicó en $700 según estudio del Sendas. 50.000 venezolanos han sido reubicados en más de 600 ciudades de Brasil. Reporteros Sin Fronteras afirmó que Maduro propagó informaciones falsas sobre el COVID-19. En internacionales, México y Estados Unidos mantendrán cierre fronterizo por COVID-19 hasta el 21 de mayo. España facilitará vacunas a Latinoamérica para combatir la pandemia. Y en los deportes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó su rechazo a la creación de la Superliga y mostró su apoyo al fútbol europeo. A esta hora les narró Marilia García. Sigan disfrutando de la programación de su RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos, disculpen que tenía el micrófono apagado, aquí seguimos con nuestro programa de todos los martes del Foro Penal. Alfredo Romero, quien les habla. Estuvimos ya hablando con Raciel González un poco la situación de este proceso que se lleva a cabo de carácter político, que se conoce como el caso de Paramacay, del fuerte Paramacay, donde hay varios procesados. Estuvimos hablando con Rachel de eso y les resumía un poco largo, pero creo que es importante hacer referencia, sobre todo a los que manejamos esta materia de derechos humanos, sobre lo que es la tortura y las implicaciones de la tortura como tal, ¿no? No solo en cuanto a quien ejecuta el acto, sino en quien evita que se investigue, y a los funcionarios que no requieren una investigación cuando conocen de un caso de este tipo, ¿no? También no sé si hemos podido tener ya contacto, queríamos hablar con la esposa de Miguel Ángel Castillo, que está a las puertas del tribunal, de los tribunales militares. ¿Quién está en línea, perdón? Estefanía. Bueno, pero tenemos primero a Estefanía Miglorini. Estefanía es abogada voluntaria del Foro Penal, nos ha ayudado pues a coordinar también las actividades en Caracas, y ella directamente ha estado involucrada en este proceso que se ha reiniciado también de alguna manera, que es el que se conoce como el intento pues de magnicidio. ¿Se recuerdan de este dron que explotó en el aire, etcétera? Y bueno, causó toda una conmoción en virtud de ello, y eso efectivamente ocurrió, y hay un proceso abierto, pero hay personas, debo decirlo, inocentes involucradas en ese proceso. Entre ellas está una Emirlendris Benítez, una madre que sin estar involucrada ha venido siendo, digamos, sancionada sin proceso, sin derecho a la defensa, y sometida más a torturas y toda una serie de cosas, como ella misma lo denunció. Pero cuéntanos de ese proceso, Estefanía, o qué otro proceso se está llevando ahorita a cabo, si nos puede dar un resumen de lo que está ocurriendo, digamos, en los procesos estos de carácter político, de los cuales abogados que son parte pues, de la red del Foro Penal están siendo involucrados. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, Alfredo, buenos días. Bueno, sí, está el caso de como estabas comentando ahorita, de Emirlendris Benítez. Este es un caso donde ellos ya tienen casi 3 años privados de libertad, injustamente. En el caso de Emirlendris Benítez, ella está en el INOF actualmente, donde las condiciones ahí, donde ese centro de reclusión son bastante deficientes. Le dan muy poca comida, muy poca alimentación, no les dejan pasar a sus familiares la paquetería para que por lo menos ellos internamente puedan resolver con lo que la familia le lleva. No hay agua, entonces tienen que cargar agua en otro sector diferente y alejado donde ellos están para poder, digamos, bañarse, hacer sus necesidades, todo eso. Eso a ella le ha afectado mucho, y sobre todo que a consecuencia de las torturas que ella recibió al momento de su detención, le dejaron entre varias cosas, problemas en la columna, y actualmente está sufriendo mucho de eso. A ella se le han hecho infinitas denuncias ante derechos fundamentales. En la misma audiencia, en la apertura de juicio, Emirlendris tuvo la oportunidad de declarar y denunció todas las torturas y todo lo que vivió desde el momento de su detención hasta en esa oportunidad, ese momento. Posteriormente, en todas las audiencias que se han venido llevando a cabo, ella ha denunciado toda la situación, el problema de salud que tiene, el traslado que, bueno, lamentablemente en el centro de reclusión llegan las órdenes del tribunal para poderla trasladar a un centro asistencial y hacerle todos los chequeos y bueno, que un médico la examine, la evalúe y determine qué es lo que debe hacer con ella, un tratamiento, si cualquier tratamiento pues que necesite para su estado de salud, y hasta el momento el INOF no la ha trasladado como debería ser. En ese caso también tenemos a Yolmer Escalona, que es el esposo de Emirlendris. Fueron detenidos en el mismo momento. También se le ha denunciado y se ha solicitado al tribunal los traslados médicos, pero por lo menos él, que está recluido en la DGCIM,
A él sí lo trasladan una primera vez, pero después le mandan a hacer otros exámenes, otros chequeos. Igualmente, el tribunal hace la solicitud de traslado, pero en el DGCIN no lo terminan de trasladar para que ya tenga su diagnóstico completo y su tratamiento. Él actualmente, por lo menos la semana pasada, que tuvimos audiencia el día jueves, me denunció la situación que ellos están viviendo en la DGCIN, que así sin ton ni son, sin haber hecho algo irregular dentro de los parámetros establecidos en las reglas de los privados de libertad, los aíslan, los tienen aislados. A él específicamente tiene una dieta. Él antes estaba en el sector D, actualmente lo volvieron a pasar a la Casa de los Sueños, que es otro sector, digamos que es muy poco permisivo a comparación de los otros, y en ese sector no le permiten pasar la alimentación que él le corresponde, que está debidamente autorizada por un nutricionista. Y bueno, tenemos también en ese caso al señor José Eloy Rivas, que bueno, en diferentes oportunidades igualmente se hicieron todas las denuncias pertinentes al caso de sus torturas, igualmente la declaró en su audiencia tanto preliminar como en la apertura del juicio. Y bueno, esta es una situación, por lo menos en el caso de él, que es bastante lamentable, donde la juez y los representantes del Ministerio Público tienen en sus manos los documentos donde hacen ver la inocencia que él tiene en ese caso, o sea, donde demuestra la detención arbitraria que él tiene, donde demuestra que él no cometió ningún hecho para estar allí, pues. Ok. Y óyeme, y cuéntanos del proceso, ¿cómo va ese proceso? Sé que tú has estado acudiendo pues a las audiencias. ¿Cómo va el proceso de las en tribunales, etcétera? Sí, bueno, esta apertura de juicio comenzó en el mes de noviembre del año 2019. Sin embargo, en marzo, cuando a raíz de lo que es la pandemia, la cuarentena, que empezó la radicalización y todo aquello, estuvo, digamos que suspendido todo ese periodo de tiempo desde marzo hasta el mes de agosto. En el mes de agosto se reanudaron las audiencias y actualmente seguimos en ella. Aproximadamente es una audiencia por semana, hay veces que colocan 2 audiencias por semana. Ya estamos, digamos que casi en la parte final de esa audiencia de juicio. Quedaría aproximadamente entre un 20 y un 30% para culminar. Ahí, digamos que no es un juicio regular, por decirlo de alguna manera, donde todos sabemos que un juicio es totalmente público. En este juicio no es así, solamente dejan pasar a un solo familiar, pero a cualquier otra persona que quiera ingresar a esa sala de audiencia no la dejan ingresar. Tiene que ser, juro, un familiar. Y bueno, se han visto de verdad que muchas irregularidades en el tema de la declaración de los funcionarios actuantes. Se han visto muchas irregularidades en los testigos que llevan los representantes del Ministerio Público, que en sus declaraciones hay muchas cosas que en una misma actuación no coincide un funcionario con otro, y cuando se le hacen preguntas a estos mismos funcionarios o cualquier otro funcionario testigo, la mayoría siempre no recuerdan o no estuvieron allí. Claro. Bueno, ¿y qué otros casos, Estefanía, estamos ahorita, si puede hacer un resumen de los que se están llevando a cabo particularmente en la zona de Caracas? Bueno, actualmente, hace aproximadamente también como un mes, culminó lo que sería, o menos de un mes, culminó lo que sería la audiencia preliminar del caso que es denominado el 30 de abril, que fue cuando el alzamiento en el distribuidor Altamira, donde, bueno, hay muchísimos militares que están privados de libertad por cumplir una orden. Todos sabemos que si ellos no hubiesen cumplido una orden, igualmente iban a ir presos por desacato, y si cumplían la otra orden o no cumplían la otra orden, igualmente están presos. Entonces ahorita estamos en esa etapa esperando para saber cuál va a ser el tribunal de juicio que les corresponde.
También ya tenemos conocimiento que el acta de la audiencia preliminar del caso donde estaban privados de libertad los indígenas Pemones, que gracias a Dios salieron excarcelados el pasado 13 de febrero, ya esa acta está lista, queda cuestión de saber cuál va a ser el tribunal de juicio también, que lo remitan a la URDD y de allí ya distribuyan el tribunal el expediente para un tribunal de juicio. Ok, bueno, muchas gracias, Estefanía. Siempre gracias por el apoyo. Tenemos ahora en línea también a la esposa de Miguel Ángel Castillo. Este es el proceso que les decía que se está llevando ahorita en la audiencia de juicio que se está llevando en tribunales militares en este momento, donde están los abogados Miguel Ángel Forero y Mariana Ortega. Bueno, tenemos, como le digo, a la esposa de Miguel Ángel Castillo. Adelante, creo que ella está ahorita en las puertas de Fuerte Tiuna. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Aló. Buenos días. Creo que no está conectado, no sé. No sé si está la conexión. Buenos días, buenos días. Bueno, repito, ¿se cayó la llamada? Ok. Bueno, vamos a tratar de conectarla otra vez y que entre de una vez porque como no sé exactamente cuándo está en línea, para que nos cuente un poco la situación allí sobre el caso de su esposo Miguel Ángel Castillo y otras personas pues que están allí procesadas en este caso, que por cierto es el que se conoce pues en los pasillos, por decir, de tribunales como Huelva Caras, que es también uno de estos casos de presunta instigación a la rebelión, ese tipo de cosas, ¿no? Que tienen carácter político y queríamos saber exactamente la situación. ¿Logramos conectarnos o no? ¿Aló? Aló, buenos días. Hola, ¿Cómo estás? Alfredo Romero por acá. Bueno, que no quería quitarte mucho tiempo. ¿Estás ahora dónde? ¿En las puertas de tribunales militares o dónde estás? Sí, estamos aquí. Bueno, primero quería que te presentaras y que nos contaras un poco la situación de esta audiencia de juicio, recordar un poco y visibilizar lo que está ocurriendo allí. Adelante. Bueno, yo soy la María de Castillo, esposa del coronel aviación Miguel Alberto Castillo Cedeño. Bueno, hasta ahora hemos tenido algo así como 6 o 7 audiencias. Creo que esta es la número 8 o 7 u 8. ¿Qué te puedo decir? Bueno, hasta ahora lo único que yo pido es justicia, porque aquí no hay nada contra mi esposo. ¿Cuánto tiempo lleva detenido, para que le recuerdes a todos la fecha de detención? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Dónde se lo llevaron inicialmente? ¿Dónde se encuentra ahorita? Cuéntanos todo para que todos se enteren un poco de tu propia boca lo que ha venido ocurriendo y todo lo que implica pues esta detención, no solo para él, sino para toda la familia, ¿no? Bueno, nosotros el 21 de junio de 2019 veníamos entrando a la casa de mi mamá y en ese momento se bajaron 3 personas con armas largas, nos abrieron la camioneta y bueno, a nosotros nos amenazaron, nos hicieron tirarnos al piso y a él se lo agarraron entre 3 personas y se lo llevaron. Desde ese momento estuvo 7 días desaparecido, nosotros yendo incesantemente al DIJESIN, pero nadie nos informaba dónde estaba. Y bueno, a los 7 días más o menos recibí una llamada de que estaba en La Pica, en Maturín. Afortunadamente, cuando él llega allá, estaba el abogado Miguel Forero. Él lo recibió, constató su estado. Y bueno, él estuvo unos meses allá en Maturín
y después hicieron a él lo presentaron a los 8 días. 8 días, sí, más o menos. Después de eso, lo trasladan a La Pica, lo recibe el abogado Miguel Forero, y bueno, ahí estuvo como 3, 4 meses, y luego lo trasladaron aquí a Ramo Verde, no, a Dijecín. Primero a Dijecín, ahí estuvo unos días, y luego lo trasladaron a Ramo Verde. Desde ese momento está en Ramo Verde. Ok, sí, bueno, yo tuve, por cierto, tuve la oportunidad este jueves pasado de conversar con él allá en Ramo Verde, conversando un rato, que bueno, en el caso de ellos por lo menos tienen ya más contacto porque han tenido la audiencia, ¿no? Estamos a la espera, pues, de la decisión. Me consta que la defensa de Miguel Ángel Forero y de Mariano Ortega ha sido, incluso porque ellos mismos me lo señalaron, que ha estado bastante activa y por lo menos ellos están a gusto con esa defensa, aunque como sabemos estos casos políticos, siempre lo hemos señalado, tienen pues la sustancia política elemental, es decir, la parte de justicia y de derecho pasa muchas veces de lado. Pero hay un tema importante, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, que fueron presentados a los 8 días o a los 7 días. Yo quiero siempre recordar la parte legal, y nosotros nos referimos siempre a la Constitución, a la ley. Y por eso es que esta detención pasa a ser ya desde el inicio arbitraria. Primero, una persona no puede ser desaparecida, como ocurrió en este caso, y soy testigo porque recuerdo cuando viniste a la oficina, estuvimos conversando este caso y se hizo la denuncia respectiva, incluso ante el grupo de desapariciones forzosas. Pero el punto aquí es que, además de que una persona no puede ser desaparecida, y desaparecido significa, no como muchos militares o personas, funcionarios piensan, que una persona desaparece cuando no aparece más. No. Cuando tú desapareces a alguien es cuando la ocultas y la evitas el contacto, la incomunicas, y le evitas el contacto con abogados, con familiares, porque la Constitución establece la obligación, nuestra Constitución, además del Código Orgánico Procesal Penal, pero nuestra Constitución concretamente establece la obligación de que se comunique la persona con el abogado de confianza o con los familiares. Eso no ocurre en estos casos y ahí se produce una desaparición inicialmente. Pero más allá de eso, la ley establece la obligación de presentar a las personas dentro de las 48 horas. Entonces, si una persona pasa 7 días sin ser presentada, se está violando, el funcionario, el Estado está violando la ley y pasa a ser esa detención arbitraria por el hecho de no haber sido presentado ante un tribunal dentro de los 48 horas establecidas. Y ahí ya comienza pues la detención arbitraria. Y es que nosotros actuamos y denunciamos y decimos, aquí hay una detención arbitraria que no se puede tapar el sol con un dedo, y eso queda constancia en cada uno de los casos. Pero más allá, si la persona es maltratada, si es agredida, entonces viene otra violación más, que entonces la desaparición forzosa o la incomunicación está haciendo utilizar los efectos de poder maltratar a la persona, de poderle sacar una supuesta confesión, pero bajo presión, bajo tortura, lo cual acarrea otro delito más. Y así se van acumulando, ¿no? Violación al derecho a la defensa, violación al debido proceso, violación al derecho a la integridad física, que implica, y un delito de tortura en caso de que haya existido, porque la tortura también puede ser psicológica, puede ser física, pero también puede estar relacionada con el lugar donde la persona esté, digamos, detenida en ese momento. Bueno, eso es un poco para aclarar algunas cosas. Bueno, María, por cierto, está diciendo Miguel Ángel Castillo que lo llamaban en vez de Miguel Alberto Castillo, Miguel Ángel, porque es Miguel Ángel Forero. El abogado es Miguel Ángel Forero del Foro Penal y en este caso la víctima es Miguel Alberto Castillo. Cuéntanos también los otros, si les puedes resumir a todos los otros que están en este proceso, qué se espera el día de hoy, si nos puedes resumir. ¿Yo? Sí. Bueno, la verdad es que estamos a la espera, no sabemos. Supuestamente ellos deberían estar ya cerca de conclusiones porque hay muchos otros juicios. Pero aquí estamos a la espera sin saber nada de nada.
Ok. ¿Aló? Bueno, ¿y estás tú sola allí? ¿Con quién estás allí en Fuerte Tiuna, en las puertas? Yo estoy aquí con la esposa del general Lozada, Ok. la hija de Pedro Caraballo, y bueno, mi hermana que me acompaña. Bueno, ¿Aló? sí. ¿Otra cosa que quieras decir antes de culminar? Y estamos cerrando. Bueno, yo lo único que quisiera decir es que ojalá se haga justicia y mi esposo salga en libertad plena, porque de verdad no hay nada que lo incrimine en ningún delito. Él no cometió ninguna falta, él debería estar libre, él es un hombre honesto, de familia. Eso es lo único que yo pido. Ok. Bueno, María, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, siempre todo el apoyo, la fortaleza, en lo que podamos, lo que está en nuestras manos, pues, dentro de todo esto. Pero también Gracias el a apoyo de ustedes. toda la población. No, gracias a ti. Y también el apoyo de toda la población, de la gente, porque visibilizar estos casos también es muy importante. Y ahí, como ustedes ven, habló con María porque para que se den cuenta lo que está ocurriendo. Es decir, mucha gente habla de presos políticos, habla de que hay que atenderlos, pero bueno, pero ahí están los familiares, ahí en la puerta del los, ¿no? Con alguna compañía, algunos, a veces de abogados, de algunos activistas que a veces podemos acompañar, pero ahí están, y ustedes no crean que está sentado en una silla esperando cómoda, no, hay un estacionamiento de tierra que está ahí en Fuerte Tiuna, con los carros parados allá, que no hay a veces pues acceso y ningún tipo de posibilidad si uno no lleva agua, pues nadie te va a ofrecer agua en muchas ocasiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la vida lamentablemente, y por eso decía que no solo la víctima es el que está preso, sino la propia familia, los hijos, las esposas, son víctimas no indirectas, víctimas directas de esta situación, esta parte, sobre todo de la mujer, que hay que evaluar todo lo que tiene que sacrificar, el apoyo que pierde cuando el esposo es detenido, toda una situación, digamos allí, que poco se observa y poco se analiza. Bueno, muchísimas gracias, María. Yo quiero, antes, si nos quedan 2 minutos, Catherine, la máquina de la represión rápidamente y para despedirnos, si hay esa posibilidad, por favor. No sé si tenemos el tiempo. La máquina de la represión. En este momento quiero señalarles que hay 323 presos políticos según la lista actualizada del Foro Penal de esta semana. Es el mismo número de la semana pasada, de los cuales 24 son mujeres, 125 son militares. ¿Okay? Hemos ya superado las 9.000 personas que, siendo escarceladas, se mantienen con medidas cautelares, es decir, que no obtienen su libertad total. Estamos hablando de 9.360 personas con medidas cautelares que están, repito, siendo escarceladas, pero con medidas cautelares. 872 civiles han sido presentados ante tribunales militares, incluyendo pues este caso que hablamos de Miguel Alberto Castillo, que nos referíamos recientemente. Desde el año 2014 ha habido 15.703 personas que han pasado por esa, debo decir, puerta giratoria, por esa cárcel, y que pues en algún momento estuvieron presos, fueron incluso muchos agredidos. 15.703 personas. Quiero decir que el Foro Penal ha asistido, siempre lo ponemos allí en nuestra referencia en Twitter y en Instagram, porque siempre queremos decir que bueno, que ha sido un trabajo arduo. Más de 12.000 personas, ya yo creo que estamos llegando a las casi 13.000 personas que asistimos diariamente. Diariamente prestamos ese apoyo dentro de las posibilidades que podamos, ¿no? Y bueno, y seguimos. Siempre vamos ya cerrando este programa, agradeciendo pues a RCR por la oportunidad, por el espacio. Nos despedimos siempre con nuestro lema que nos acompaña y que siempre pedimos que repitan después de nosotros. No hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias, hasta la semana que viene. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.